empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, prevención y cuidado de la depresión en el ambiente laboral. Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Doctora Dayana, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Ya me escuchas, perfecto, ¿listo? Ya te vamos a enviar entonces el mensaje. ¿Ya? ¿Listo? Listo, ya. Activa tu cámara y tu micrófono, ahora sí, por favor. Listo, perfecto. Me dice cámara web desactivada por el organizador. Actívala. ¿Listo? ¿Estamos bien? Todo, ya. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Listo, podemos iniciar entonces. Listo, muy bien. Entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar de un tema que es común, pero que en el entorno laboral no lo tocamos mucho, que es la depresión en el trabajo. Depresión que no necesariamente tiene que ver con depresión de origen laboral, es decir, no necesariamente una persona con depresión que deba ser atendida por los programas de psicosocial debe ser calificada como una enfermedad de origen laboral, sino que tiene igual que tenerse en cuenta la depresión o los diagnósticos mentales que tiene la población, que no necesariamente sean laborales, sino de origen común. Hoy vamos a hablar de la depresión, entendiendo la depresión como una enfermedad, ¿cierto? Sin importar su origen, pero vamos a tocar ya, llegando al final, cómo se manifiesta esta en el trabajo, cuáles son los factores de riesgo del trabajo que pueden desarrollar depresión de origen laboral y cuáles pueden ser esas estrategias de mitigación o de control o de gestión o de prevención de la depresión como enfermedad. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, nos encontramos avanzando ya en nuestro mapita. Estudiar la depresión, hoy ese es nuestro objetivo de hoy, como una enfermedad que impacta el entorno laboral y las recomendaciones para su manejo y prevención. Con 3 momentos que tienen 3 objetivos principales. El primero es definir la depresión y sus manifestaciones psicológicas, conocer un poquito de qué se trata, cuáles son los criterios diagnósticos, cómo se ve en el comportamiento y qué esperar de una persona que es diagnosticada con depresión en el trabajo, para luego ver un poco cómo lo diferenciamos de la ansiedad. Este punto es muy importante porque luego cuando veamos ansiedad, pues vamos a ver también lo mismo, estas diferencias y cómo tener en cuenta
cuando una persona tiene depresión y cuando una persona ansiedad en su comportamiento, porque pues están bastante relacionadas. Y en el tercer momento o el tercer objetivo ya es identificar esas estrategias que nos van a ayudar a enfrentar de una manera bastante efectiva la depresión, incluso llegar a prevenirla en la medida de lo posible en lo que se trata de la enfermedad de origen laboral. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy en nuestro webinar de hoy. Así que bienvenidos. Para arrancar, como siempre, vamos a empezar entonces con un sondeo para ver un poquito de cómo está nuestro conocimiento en depresión hasta el momento. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el sondeo. Claro que sí, Doc, muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta. La depresión en el trabajo es una condición que A. Debe tratar la persona con su EPS, B. Afecta a la persona individualmente o C. Afecta al trabajo y hay que gestionarla. Seleccione la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 4% dijo debe tratar la persona con su EPS, 19% afecta a la persona individualmente y un 77% nos dijo afecta el trabajo y hay que gestionarla. Vamos con la segunda pregunta. El 80% de la pérdida de productividad por depresión se debe a falta de asignación de responsabilidades, B, aislamiento de los compañeros o C, reducción de la capacidad de hacer las cosas. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados. El 8% dijo falta de asignación de responsabilidades, 14% aislamiento de los compañeros y un 79% dijo reducción de la capacidad de hacer las cosas. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Modalidades de trabajo que ayudan a gestionar la depresión en el trabajo. A, asistencia presencial habitual, B, teletrabajo o C, ninguna de las anteriores. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 31% dijo asistencia presencial habitual, 16% nos dijo teletrabajo y el 53% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, antes de darle paso nuevamente a la doctora Dayana, quiero darles una información muy importante que Positiva trae para todos ustedes el día de hoy. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito, convierte los retos en grandes logros. Proyecta aceleramiento de pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com, un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. Muy bien, doctora, ahora sí te dejo con los asistentes para que continuemos, por favor. Entonces, listo, entonces continuemos. Muy bien. Entonces, para reflexionar, vamos a ver algunas cifras que me parecen importantes teniendo en cuenta cómo hablamos tanto de depresión y no nos damos cuenta de lo que pasa realmente de fondo con este tema. Según la OMS, este trastorno mental afecta al 4.7% de los colombianos en general. 322 millones de personas viven actualmente con depresión, entre quienes las mujeres, los jóvenes y los ancianos son los más propensos, ¿sí? Al año, la depresión cobra la vida de 788.000 personas, sobre todo por suicidio. De 40 a 85 personas
por ciento de las personas que han sufrido depresión van a tener alguna recaída en algún momento posterior en su vida. Y de ese porcentaje de mujeres, jóvenes y ancianos, los jóvenes y los ancianos son los más propensos, presentando una prevalencia del 40 y el 70%. Quiere decir que si nuestra organización, ya empezamos a ver en nuestro perfil sociodemográfico, que tenemos una mayoría grande de mujeres o tenemos personas de los 50 años en adelante con un porcentaje importante de prevalencia en la población, donde vemos también, o por el contrario, un entorno donde los jóvenes son los que predominan, pues ya estamos dándonos cuenta de que la depresión pues es un tema al que le tenemos que poner atención. Entonces, y esas tres características que les acabo de dar sociodemográficas son muy común a nuestras empresas colombianas. Es muy común que la mayoría de las personas de la empresa sean mujeres, que haya casi que un 50% de jóvenes entre los 18 y los 25 años y una gran cantidad también de un 30, un 40% de personas de los 45 años hacia arriba. Entonces, tenemos que tener cuidado con que pues la depresión pueda estar rondando en los síntomas y los comportamientos de nuestros colaboradores. Hay que estar atentos, sobre todo por las condiciones del ambiente, por las condiciones individuales, porque esto es un tema que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Normalmente es difícil que las personas de un momento a otro se den cuenta que tienen depresión. Normalmente van a intentar utilizar estrategias de compensación para cómo se están sintiendo, como por ejemplo una muy común es incrementar el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, antes de llegar a un diagnóstico van a pasar muchas cosas en la vida de ese colaborador. Ya cuando llegamos a un momento en el que definitivamente la persona siente la necesidad de pedir ayuda y de consultar y de tener un diagnóstico, ya tenemos un cuadro avanzado, tenemos un malestar grande, tenemos posiblemente disfuncionalidad, tenemos una baja en la productividad muy notoria, posiblemente incluso las relaciones laborales ya se hayan deteriorado, porque ya han pasado todos esos cuadros de comportamiento y esos cuadros emocionales que terminaron por generar esa respuesta que está pues afectando el entorno laboral de la persona y a la persona. Ya pasaron muchas cosas. Entonces, si se detecta de forma precoz, tenemos una ganancia. Si logramos identificar oportunamente esos síntomas, esos rasgos de los que les voy a hablar, pues ganamos bastante terreno en recuperación rápida y en evitar todos esos trastornos o daños que genera ese tipo de patologías. Entonces, por eso hablar de esto es importante y sobre todo llevar estos temas dentro de la organización. Llegar a la empresa, abrir un conversatorio, abrir un terreno neutro donde la gente pueda contar sus experiencias, aprender también de las batallas de otras personas que hayan tenido con la depresión o familiares de ellos que hayan vivido depresión y que ellos hayan sido parte de todo ese proceso, porque eso es lo que crea conciencia, lo que crea de alguna manera herramientas en la población para enfrentarlo en el caso tal de que se dé, e incluso crea el conocimiento suficiente para que las personas lo puedan detectar. Así que el webinar de hoy pues va dirigido a identificar cómo se ve la depresión en el trabajo y qué podemos hacer para comenzar a trabajar en un ambiente de promoción de la salud mental que maneje y gestione la depresión también. Entonces tengamos en cuenta que la depresión es una enfermedad mental capaz de causar numerosos síntomas psicológicos y físicos, se expresa físicamente también, se expresa incluso en el lenguaje corporal. Su síntoma más conocido es una tristeza profunda y prolongada, sin embargo, no es siempre la más evidente. De hecho, las personas que suelen tener depresión tienden a tener, como les decía hace un momento, mecanismos de compensación que van de alguna manera a evitar que las personas desarrollen esta tristeza profunda de una manera muy evidente o de una manera que ya los lleve pues a caer en ella. Regálenme un momentico, perdón, un segundito. Ahora aquí la puerta. Un momento.
Listo, perdón. El perrito quería salir de la habitación. Entonces, esto que les estoy comentando del síntoma más conocido de la tristeza profunda, pues, si bien es el más conocido y el que asociamos a la depresión, pasan dos cosas. Uno, no es necesariamente el único que se puede ver, sobre todo en los primeros estados, ni tampoco tenga o experimente tristeza, ¿sí? La tristeza es una emoción, como cualquier otra emoción, que va a tener su curva de desarrollo y que en ciertos momentos de la vida, de acuerdo a las condiciones de la situación, se puede experimentar de una manera profunda, pero no cae necesariamente en un trastorno de depresión. ¿Sí? El trastorno de depresión mayor ya tiene otros criterios, ya es un cuadro que debe ser diagnosticado y debe entrar en tratamiento y debe sí o sí pasar por asistencia para ayudar a la persona a recuperarse. La tristeza profunda puede tener un acompañamiento, una guía, pero está dentro del manejo y de los recursos que la persona tiene para superarlo y es normal, es parte de las respuestas que las personas van a tener a diferentes situaciones, como por ejemplo un duelo, ¿verdad? Despedirse de un ser querido va a traer sentimientos de tristeza profunda, entonces no por eso necesariamente la persona cae en una depresión y debe requerir sí o sí pues una asistencia psiquiátrica o psicológica de una manera ya desde el diagnóstico, ¿no? Entonces eso es algo clave, la tristeza profunda es lo que definimos dentro de la depresión, pero pues no es el único criterio, no siempre es lo más evidente y no siempre la tristeza profunda se traduce en depresión. Como enfermedad laboral, la depresión resulta ser de las enfermedades laborales una de las más costosas, precisamente porque tiene una alta prevalencia y además está correlacionada con otras enfermedades, como enfermedades gastrointestinales, distintas enfermedades incluso virales que se pueden tener. Eso hace que incrementen los índices de ausentismo, incrementen los costos, ¿cierto?, en incapacidades porque va a estar siempre relacionada con otros cuadros, sobre todo antes de dar con una depresión, pues vamos a estar manteniendo unos cuadros de diferentes alteraciones, cefaleas, migrañas, gastrointestinales, gripas, influenza, bueno, todo esto que puede de alguna manera ser raro que una persona las tenga como frecuentes y variadas y que cuando entra uno a revisar el caso, pues había algo más de fondo que estaba haciendo de alguna manera o generando o actuando en comorbilidad con este trastorno base que era la depresión. Luego de que se trata y luego de que empezamos, vemos una mejoría, vemos una mejoría también de la sintomatología física y cómo cambia el comportamiento y por lo tanto también cambia el comportamiento de los indicadores de ausentismo. Son personas que comienzan nuevamente a incrementar su productividad, a involucrarse activamente en las actividades laborales, a verse motivado a participar en otras actividades. Entonces, esas otras enfermedades que pueden correlacionarse, pues comienzan también a disminuir. Entonces, tengamos presente eso. Cuando ustedes vean en sus cifras una persona que tiene una labilidad en esos índices y con varios diagnósticos y todos relacionados o que pueden estar explicados por la depresión, pues pongan atención a su salud mental, entrevístenlos, pónganlos en contacto con un profesional de la salud mental en caso que ustedes pues no lo sean y comiencen a darle a la persona una opción de diálogo, de acompañamiento, en que la persona también pueda identificar qué le está pasando. Como les digo, las personas con depresión no se dan cuenta de una vez que tienen depresión. Pasan muchas cosas antes de eso, ¿sí? Entonces, brindarles con esta sintomatología y ayudarlos a sentirse también mejor. Normalmente se suele abordar desde 3 enfoques. Entonces, o bien como trastorno, es decir, cuando se presenta un síntoma, algo que es característico como un cambio en la adaptación, algo que está generando un impacto puntual,
un síntoma, algo aislado en compañía en cuanto a otros síntomas, es decir, únicamente, es decir, no hay como una explicación clara a un trastorno de depresión mayor, sino que se considera un síntoma, o un síndrome que ya es basado en esa tristeza profunda, en esos síntomas que ya acompañan y se relacionan y ya generan de alguna manera pues algo un poco más estable o más correlacionado con los otros cuadros que la persona puede estar viviendo o experimentando. De cualquier manera, estos enfoques lo que nos están invitando es siempre a ver la sintomatología, siempre, ¿sí? Para poder definir qué tipo de acompañamiento requiere tener la persona. Cuando hablamos ya del trastorno, que es ya como tal, por ejemplo, el trastorno de depresión mayor, que es específicamente el que les traigo acá y el que suele ser más común, vemos estos criterios. Lo primero es que al individuo le es difícil controlar la preocupación y aquí es donde comenzamos. Espérenme un momento. Espérenme un momento, porque como les estaba diciendo que esto tiene una correlación con la ansiedad, estos son los criterios diagnósticos de la ansiedad. Entonces, espérame, les voy a seguir hablando, pero vamos a hacer el cambio de la lámina para que puedan ver la que es. Entonces, los criterios diagnósticos de la depresión no necesariamente se tienen que dar todos como una lista de chequeo, ¿sí? Donde todos sí o sí estén presentados en el mismo caso, en la misma persona, ¿sí? Pero sí puede pasar, es decir, que se den varios de estos criterios y en la medida en que mientras más criterios se presenten, pues más se acerca a la confirmación o al diagnóstico confirmatorio de la depresión. Entonces, acá está. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, se tienen que presentar por lo menos 5 de los siguientes síntomas. Todos los días o casi todos los días durante un periodo al menos de 2 semanas. ¿Listo? Y uno de ellos sí o sí tiene que ser el estado de ánimo depresivo, ¿sí? O sea, es decir, ese estado de ánimo como apagado, depresivo, fatigado, con pérdida de interés, ese es el que debe estado de ánimo depresivo tiene que ser la mayor parte del día, no por momentos específicos, no con el recuerdo de una situación específica, ahí es donde la persona Doctora Dayana, ¿me escuchas? Bueno, parece que la doctora tiene inconvenientes con su señal. Vamos a darle unos segunditos para que ella pueda restablecer su señal y ya es que la gente... Doctora, ¿me escuchas? Yo seguí hablando, no sé si ustedes me están escuchando. No, Doc, no te estábamos escuchando, se te estaba escuchando súper entrecortado. Qué raro, y tengo el internet full, está completo, está completica la señal, déjame revisar a ver nuevamente. A ver qué podemos, a ver si me cambio de red. Es que estas son las cosas que suceden. Tranquilo. Si quieres cambia de red, por favor. ¿Mejoró? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí señora. Te vamos a volver a enviar el mensajito para que nos compartas nuevamente tu pantalla. Si quieres, Listo. Doc, mejor entonces desactiva la cámara, déjala desactivada. Listo. Para que, No, ya cambié de red. Me pasé a una que es más fuerte. Es que estaba en otra más débil. Pero creo que ya con eso. Ya, ahora sí ya te escuchamos, sí señora. Ya te escuchamos mejor. Sí, no me había dado cuenta que estaba en la otra red. Bueno, entonces les decía, voy a recapitular un poquito por si esta parte se nos perdió.
que los criterios diagnósticos de la depresión tiene que estar siempre, o la mayoría del tiempo, tiene que estar o prevalecer el tema del estado de ánimo depresivo, decaído, la pérdida de interés o la pérdida de esa sensación de placer por actividades que nos gustan hacer. Cuando perdemos esa noción de algo que nos gusta hacer y ya no estamos motivados a algo que antes nos encantaba hacer, eso es una de las primeras señales de alarma. De hecho, es de las primeras cosas que la gente en consulta menciona y manifiesta cuando comenzamos a dudar de pronto si la persona puede estar pasando por una depresión en ese momento. ¿Por qué? Porque es un signo en que algo está pasando que la persona ya no disfruta hacer lo que antes era llamativo para ella. Entonces, cuando hay anedonia, que es eso que les estoy comentando, es un signo de alarma. Otro signo de alarma es la abulia, que es la falta de motivación para hacer algo, no necesariamente que nos gustara, sino cosas básicas que tenemos que hacer, como bañarnos los dientes, levantarnos de la cama, desayunar, salir a coger el bus o el Transmilenio para ir al trabajo, cosas que son del día a día necesarias y que la persona pues sabe que tiene que hacer. No necesariamente son las actividades de mayor placer, pero hay que hacerlas. Entonces, cuando hay esa falta de ese impulso para hacer las cosas, podemos estar también hablando de un síntoma muy común dentro de estos criterios diagnósticos. Otro tema es, hay un aumento o por el contrario, una pérdida del apetito. Entonces, o bien incrementamos la ingesta de alimentos o definitivamente no tenemos ganas para nada de consumir alimentos. Suele ser cualquiera de las dos, porque como les digo, compensamos con la depresión. Entonces, cuando tenemos depresión, a veces comenzamos a tener, por ejemplo, estas conductas de alimentación alteradas y comenzamos a, de alguna manera, compensar con la comida esos momentos o ese vacío o ese estado de ánimo depresivo que estamos sintiendo. Bien, o por el contrario, esa abulia de las que le estaba hablando hace un momento, que es esa iniciativa o esa motivación para hacer las cosas como alimentarnos, pues se toma parte de nosotros y definitivamente decidimos no comer nada. Entonces, esto nos lleva o a ganar peso extra o a una pérdida significativa del peso. Cualquiera de los dos escenarios tenemos que entrar y dudar y revisar si posiblemente estemos ante una depresión. El insomnio, a menudo la depresión va a afectar el sueño, sin embargo, pues no es un criterio diferencial porque normalmente cualquier trastorno en salud mental va a afectar el sueño, tanto la ansiedad como la depresión, cualquiera de estos. Entonces, pues no es necesariamente un factor diferencial. La agitación o el retardo motor, entonces, o bien estamos impacientes como que, o estamos con una velocidad de procesamiento muy lenta, mucho más lentos de lo normal, precisamente por esa pérdida del interés, fatiga o pérdida de energía, eso es claro, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva por algo inapropiada que no es coherente con las situaciones que está experimentando o viviendo la persona, una capacidad disminuida para concentrarse, ¿sí? Indecisión, ya vamos a ver esto dentro del perfil ya neuropsicológico de la persona, cuáles son esas capacidades cognitivas que se afectan, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, ya también en etapas pues poco más avanzadas. Sin embargo, la depresión, como la vemos acá, lo que vamos a ver en las personas es que cuando ya podemos identificar al menos 5 de estos síntomas, es cuando la persona ya busca ayuda, asiste a consulta y comenzamos entonces a ver, ok, mira, si estaba presente esto, pero estos síntomas pueden pasar desapercibidos o confundirse con otro tipo de situaciones como el estrés, incluso puede pasar por ansiedad, puede pasar digamos que podemos buscar en el ambiente de trabajo explicaciones de por qué nos estamos sintiendo así y es ya mucho después, que identificamos y decimos, bueno, esto ya no es tan normal, estoy necesitando definitivamente pasar por un examen mental porque aquí posiblemente pueda haber un diagnóstico. Muchas personas
van por la vida con depresión sin ser diagnosticadas. Entonces, una de las campañas de promoción de la salud mental que tenemos que hacer en prevención de la depresión es informar y decirle a la gente, ojo, que esto le puede estar pasando, esto se ve así, incluso gente que ya ha experimentado depresión, contar su historia en la medida pues que sea viable para la persona, porque cuando empezamos a entender cómo se ve y a verla en la vida diaria, no, o más bien fuera de los libros, fuera de los comentarios, fuera de las películas, sino cómo se ve, es que empezamos a decir, bueno, acá esto se parece a cosas que me están pasando, puede ser que necesite esto. Y eso es muy importante, crear esa conciencia para prevenir posibles recaídas o que esto se agrave o que genere un malestar, un deterioro grave en la vida de la persona. ¿Listo? El trabajo, por ejemplo, de una persona con depresión se dificulta por diferentes razones. Entre ellas, va a haber inseguridad de la persona hacia su entorno, hacia lo que tiene que hacer, hacia las responsabilidades que tiene asignadas. Va a haber apatía hacia muchos estímulos porque precisamente esa motivación falta, pues no va a estar allí tan presente. Va a haber una disminución de la capacidad de atención, va a haber una velocidad de procesamiento disminuida, va a haber dificultades en memoria, pero los estudios han demostrado que esas alteraciones de memoria no son como tal en el registro, en la codificación de la información, sino en la evocación. Es decir, cuando yo hago un reconocimiento de los estímulos que quiero evaluar, la persona logra identificarlos, pero cuando le pido a la persona que recuerde y me diga cuáles de esos estímulos recuerda, la persona no logra evocarlos de adecuada manera, con un buen resultado, y ahí es donde empezamos a ver esas dificultades de memoria, pero su memoria autobiográfica, es decir, todo lo que implica memoria a largo plazo, pues eso va a estar bien. Es específicamente en cuanto a la recuperación de la información y funciones ejecutivas como la toma de decisiones, que para trabajar pues es fundamental. Entonces, personas con depresión van a ver disminuida su productividad en un alto porcentaje, que los estudios dicen que es aproximadamente un 80%, precisamente por esas fallas cognitivas, por así decirlo, o esos déficits cognitivos que tienen en el momento de trabajar. Sobre todo, por ejemplo, para tomar decisiones, para resolver problemas, para resolver conflictos, para enfrentar esas situaciones, esas vicisitudes, sobre todo porque pues hay también una dificultad en atención y en memoria, que son dos procesos cognitivos básicos para todo lo demás que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver afectada la productividad por ese lado. Va a haber una tendencia al aislamiento, ¿sí? Sobre todo por la anedonia y por la abulia, que les comentaba, las ganas de hacer las cosas, el gusto y el placer que se sentía en las actividades antes, que ya no está. Eso hace que la gente comience como a aislarse. Hay una comunicación ya no tan funcional con las otras personas, hay relaciones interpersonales que comienzan a verse un poco maltratadas, se van perdiendo esos lazos de apoyo social y bueno, comienzan a haber pues más trastornos y dificultades psicosociales en el entorno laboral. ¿Cuál es nuestra meta aquí? Entonces es, antes de ir, por ejemplo, a juzgar, no necesariamente juzgar, lo digo en el sentido negativo, sino a buscar causas o explicaciones que estén dentro del entorno laboral únicamente, es decir, como la persona no está teniendo una buena productividad, un buen desempeño porque está haciendo otras cosas, no está concentrada en lo que tiene que hacer y está haciendo otras cosas. O no tiene buenas relaciones interpersonales porque es una persona conflictiva, ¿sí? Cosas que solemos escuchar, pues comencemos a prestar atención al cuadro general, a ver qué puede estar pasando, hablemos con la persona e identifiquemos oportunamente cuándo podemos estar evidenciando posibles síntomas o signos de un trastorno de depresión, por ejemplo, o de ansiedad, en fin. En este caso, pues de depresión. Entonces, cuando veamos esta productividad disminuida y veamos estos síntomas, pues la idea es como cuestionarnos
ir a mirar un poquito más a fondo, como preguntarnos qué puede estar pasando con esta persona. ¿Listo? Sobre todo cuando los jefes tienen personas así en los equipos, solemos ir por muchas explicaciones y tal vez lo último que pensamos es una alteración en la salud mental. Y es importante porque eso puede explicar muchas cosas y atenderla puede solucionar también muchas otras cosas. Entonces, tal vez es una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos. Coloquialmente a veces la gente dice como, está todo bien en casa, entonces es un poco como ir hacia esa mirada, como antes de nada, preguntemos si está todo bien, si en efecto puede haber una explicación de fondo, sin herir susceptibilidades, claro está, es decir, pues como con el ánimo de brindar ese acompañamiento y ese apoyo o buscar las herramientas que lo puedan hacer bastante bien. Tengan en cuenta que la persona con depresión tiene una gran dificultad para ordenar su trabajo, para organizarse, precisamente porque estamos con la capacidad de atención disminuida, entonces la atención al detalle, la atención al resultado, la orientación al resultado, todo eso, la organización, la planeación, todo eso se va a ver afectado. Competencias que son fundamentales para cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces, puede estar explicado por estos temas. Dificultades para trabajar en equipo y para valorar los problemas de una manera que le permita tomar decisiones acertadas para el problema. Además, como les decía, la mayoría de las personas deprimidas tienden a tener una baja autopercepción de esos síntomas depresivos. Entonces te van a dar 2000 explicaciones, no, eso es que tal cosa, no, es que estoy durmiendo muy mal porque estoy, no sé, en casa hay muchas dificultades, pero yo estoy súper bien, yo ahí voy. Entonces puede pasar muchas veces eso, ¿sí? Sobre todo, como les digo, cuando comienzan con mecanismos de compensación como el incremento del consumo de sustancias. Entonces, hay que darle el beneficio a que puedan estar sucediendo situaciones de este corte y brindarle atención, abrir los canales, informar, dejar que la gente identifique por sí mismo con esa información y proveer esos canales para que la gente por su cuenta, muy importante, pueda consultar y poder comenzar a tratar y a trabajar estos temas. Quería traerles la diferencia entre la ansiedad y la depresión porque se relacionan mucho, de hecho, a veces la mayoría de los estudios dicen que la ansiedad antecede cuadros de depresión, entonces siempre van a estar de la mano. Incluso ya les voy a leer una explicación muy contundente de este tema, pero sí es importante que diferenciemos cuándo es depresión, cuándo es ansiedad. En cuanto al estado de ánimo, en la ansiedad vamos a ver miedo, preocupación, la persona siempre va a estar como en estado de alerta. En la depresión, la emoción prevalente es la tristeza. Entonces, en la ansiedad es la preocupación, en la depresión es la tristeza, prevalente, sin embargo, pueden estar juntas, ¿no? Entonces, no es diferencial. Hay que tener 5 criterios de los anteriores para poder definir si es depresión o no, mínimo 5. Focalización en el tiempo. Las personas con ansiedad sufren una constante preocupación por el futuro, mientras que las personas en depresión sienten tristeza profunda, melancolía por eventos pasados. Entonces, hay una infravaloración de la persona en el presente, es decir, no soy suficiente, no doy la talla, no soy lo que la gente espera, no he logrado cumplir mis objetivos, no voy a tener un buen resultado y comienzan entonces a aparecer rasgos también o conductas pues ansiosas de acuerdo a esos pensamientos, pero eso pues, por eso les digo que van de la mano, pero pues eso, la preocupación hacia lo que puede llegar a pasar hace más parte de un cuadro de ansiedad. En la depresión es el tema del presente, de lo que no soy, de lo que me falta, de lo que no logré, y siempre recogen eventos pasados. Entonces siempre va a haber una evocación de eventos pasados, siempre va a haber melancolía por lo que fue bueno en el pasado, pero también
la explicación de qué fue lo que no fue tan bueno en el pasado y cómo eso pues está afectando también hoy en día. Eso es parte de la focalización del tiempo en la depresión. La capacidad para disfrutar las personas con depresión la pierden, ¿cierto? Mientras que las personas con ansiedad pues no necesariamente tienen anedonia. Una persona con ansiedad igual disfruta lo mismo que siempre le ha gustado, solamente que cambian su comportamiento en esas actividades. Por ejemplo, una persona con ansiedad que antes disfrutaba muchísimo la lectura, aún en día le gusta, aún en día le llama la atención, pero al momento de sentarse a leer pasan muchas cosas que interrumpen la lectura o evitan que la persona logre concentrarse puede ser esa preocupación constante. Entonces tienden a abandonar, tienden a pensar en otras cosas, tienden a estar inquietos, pero sigue siendo llamativo la lectura para la persona, ¿sí? La anedonia es propia de la depresión, es una característica muy común de la depresión. Tipos de preocupaciones, entonces, las personas con ansiedad se caracterizan por una preocupación constante, entonces le damos vuelta al mismo punto. Las personas de depresión, su foco de los pensamientos son más negativos en lo que los rodea, en el presente, y ahí es donde comienza pues a tener un tinte también hacia el futuro, pero más concentrados en el presente. Entonces, no doy la talla, no soy lo que necesitan aquí, no soy el trabajador de orgullo, no soy un buen compañero de trabajo, no valgo la pena, me van a echar. Entonces es una preocupación, pero que viene fundamentada en esas situaciones de negatividad que rodean el pensamiento de la persona en el momento. Entonces, más que preocupaciones, como dice aquí, sus pensamientos tienen que ver con la sensación de melancolía y la pérdida de la motivación, melancolía por eventos pasados. El grado de motivación y activación. En la depresión vamos a ver una ausencia de iniciativa, como les decía, esas ganas de hacer las cosas, incluso la necesidad de hacer las cosas básicas, mientras que las personas con ansiedad no tienen por el contrario, son inquietas y están siempre iniciando una actividad, luego otra actividad, muchas veces sin terminar de hacer alguna de las actividades, pero siempre están tratando pues inquietamente de hacer algo. Hay mayor hiperactividad cuando hay ansiedad. Lo cual pues genera fatiga, ¿no? El apetito, en el caso de las personas con ansiedad, hay más, o es más común el incremento del apetito o el aumento de la ingesta de alimentos, no necesariamente por hambre o por apetito, sino por compulsión, mientras que en la depresión pues suele ser más predominante que el apetito disminuya, pero igual se presentan ambas, ¿no? Listo, entonces lo que les quería decir, de la mezcla de las dos, leamos esta frase. La depresión y los trastornos de ansiedad pueden diagnosticarse de manera simultánea. En general, el tener uno no excluye al otro. Incluso en el Manual Diagnóstico de la Asociación Americana de Psicología, o APA, en su versión más reciente, que es el DSM-5, que es el libro con el que se diagnostica con más frecuencia en psicología, manifiesta que en el caso del trastorno depresivo, existe un subtipo denominado trastorno depresivo con ansiedad, en el cual la persona, además de cumplir con los criterios diagnósticos del trastorno depresivo, también presenta por lo menos 2 síntomas de ansiedad, como sentirse nervioso o tenso, estar más inquieto de lo habitual, tener dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones, tener miedo a que algo terrible pueda ocurrirle o temor a perder el control. ¿Ven? Entonces están relacionadas. Sobre todo, esto es importante dentro del entorno laboral, ¿vale? ¿Por qué? Porque ambos, y es muy común ver esos diagnósticos de los trastornos mixtos, porque se acompañan y pues son parte de lo que llega con los factores de riesgo de los que vamos a hablar. Entonces, podemos tener esta manifestación, estos factores de riesgo para manifestación de depresión, que puedan comenzar también a hacer, o que puedan más bien ser factor de riesgo también para la ansiedad, ¿listo? Para trastornos de ansiedad que tengan origen laboral. Entonces, el primero es un estrés laboral, que sea evidente, síntomas de estrés laboral, que no tenga medidas de control de riesgo,
que no tenga una buena gestión o un buen programa de prevención y que esas condiciones que están generando el estrés laboral pasen pues desapercibidas sin ser tenidas en cuenta o intervenidas. Una baja percepción de reconocimiento por el trabajo que se realiza. Esto aumenta los pensamientos negativos, las emociones que llamamos emociones negativas, aumenta el malestar consigo mismo, aumenta las inseguridades, disminuye incluso la autoestima. Entonces, esa baja percepción de reconocimiento pues comienza a hacer estragos allí y comienza a ser detonante de la depresión. Alta frecuencia de involucramiento en ambientes y situaciones de alta tensión, cuando no es una vez cada tanto, no es de vez en cuando, es casi siempre estoy expuesta a un ambiente de alta tensión, ¿sí? Dificultades de relacionamiento, eso afecta y es un factor de riesgo importante, sobre todo cuando se va perdiendo el apoyo social. Acoso laboral, sin duda alguna, el acoso laboral sí o sí es un factor de riesgo para la depresión. Condiciones individuales del trabajador, como por ejemplo historia de abuso o su propio funcionamiento, sus propias sintomatologías, sus antecedentes psiquiátricos, todo eso pues puede ser condiciones que ayuden a que se genere depresión en el entorno de trabajo o a que se agraven sus síntomas de depresión con esas condiciones laborales. Poca autonomía en el trabajo, esa falta de control, de percepción del control afecta. Comunicación disfuncional, órdenes confusas, afecta. Altas exigencias laborales, es sobre todo cuando no son coherentes con el cargo, con el perfil de la persona. Turnicidad laboral, toda alteración de sueño, la vigilia forzada sin una adecuada gestión de la turnicidad y de la fatiga que se genera por esa vigilia forzada, trae un descontrol bioquímico que puede llevar a que los neurotransmisores que producen, por ejemplo, la serotonina o la dopamina, pues se alteren y comiencen a aparecer rasgos o síntomas de depresión. Entorno de trabajo con condiciones ambientales desfavorables, como el ruido, por ejemplo. Esta es una de las condiciones. Por ejemplo, un entorno de trabajo donde las relaciones interpersonales son bastante disfuncionales, pero además estas se hacen notar con mucho ruido en el ambiente. Discusiones entre personas en la sala de al lado, discusiones en reuniones en las que estamos presentes. Ese tipo de ambientes generan también de alguna manera como un estado de ánimo tal que puede llegar a ser un detonante para manifestar síntomas de depresión, junto con todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para terminar de manejo de la depresión? Primero que todo, sí o sí vamos a tener que caer en un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque una persona que esté con síntomas exacerbados de su depresión es una persona que no va a tener la capacidad de hacer introspección, ¿sí? De comenzar, o por así decirlo, de dejar entrar al psicoterapeuta para que en una psicoterapia la persona comience a mejorar y a cambiar hábitos, a modificar conductas y a generar un mejor estado de salud mental. La persona con esa sintomatología va a ser difícil que se le practique una psicoterapia. Entonces, se requiere, y eso es, pues, hay psicólogos, eso es un debate, hay psicólogos que están de acuerdo con lo que va a decir, otros que no, pero yo personalmente considero que se requiere, lo más recomendado es que haya un tratamiento farmacológico acompañando una psicoterapia para que la persona pueda estar en disposición atencional, incluso de estado de ánimo, suficientemente abierta para recibir o ser activo durante la psicoterapia. Antidepresivos, incluso pues se está utilizando estimulación cerebral profunda mediante electricidad en regiones cerebrales alteradas en cuadros de depresión, pero esto es producto pues de estudios que se han realizado, pero normalmente la terapia farmacológica va en cuanto a los antidepresivos. Mediante tratamiento psicológico que ya luego entra, luego de tener un estado basal donde la persona está en disposición para psicoterapia, comenzamos entonces con, por ejemplo, un ejemplo de terapia que es útil en depresión, la terapia cognitivo-conductual, donde revisamos cómo está la persona en su pensamiento, en sus ideas, y cómo eso se traduce a su conducta y viceversa, cómo sus hábitos de comportamiento pueden estar
alimentando esos pensamientos y puede estar generando como ese cuadro con esa sintomatología. Entonces, se hace modificación de conducta, se hace un análisis funcional de la conducta, etcétera, para mitigarlo desde la terapia. En la organización, ¿qué podemos hacer? Entonces, detectar los casos de depresión de forma precoz. Entonces, comenzar a ver hipótesis, sospechas, ¿sí? Signos. Aquí hablamos de signos, ni siquiera síntomas. Y comenzar a derivar a las personas o a brindar esos canales para que las personas puedan buscar esas opciones psicoterapéuticas, pero sobre todo de forma precoz. Brindar acompañamiento en los casos en que las personas soliciten o en los casos que ya sabemos, por ejemplo, que la persona llegó con una incapacidad, se reintegró, viene con su incapacidad y nosotros retomamos contacto para brindar ese acompañamiento, para ver cómo está la persona, para hacer seguimiento a que la persona continúe asistiendo a sus citas con EPS o con ARL en caso de que sea laboral, etcétera, para que la persona no pierda continuidad en su tratamiento y la depresión pues se logre manejar adecuadamente. Fortalecer lazos de apoyo al interior de la organización, que estas personas tengan un círculo social que lo apoye, porque eso es importante para salir adelante de estos cuadros. Comunicación asertiva con la persona, entonces identificar qué puede estar pasando, comunicarnos asertivamente, evitar juicios de valor, evitar generar mayor tensión, ¿sí? Mayor estrés debido a la condición que se ha manifestado, sino buscar que la persona esté en un ambiente neutro donde la persona pueda pues recuperarse poco a poco e irse adaptando nuevamente. Fortalecer la resiliencia, involucrarlo en actividades de formación, de fortalecimiento de las emociones, todo eso que le ayude a generar unas herramientas que le permitan afrontar los pensamientos y las emociones por las que está atravesando la persona, sin minimizar en ningún momento lo que la persona está viviendo, ¿sí? Es decir, no hay una causa necesariamente identificable de la depresión. Muchas veces son alteraciones que pasan simplemente químicamente en el cerebro y sucede depresión. Aparecen rasgos, síntomas, signos y el trastorno. Entonces, no entremos como a decir, es que tú no deberías tener depresión porque mira tu vida como es, tú tienes todo esto bueno, porque si estamos tratando de ayudar, dándole a ver todo lo bueno, la persona no está en las condiciones para de verdad en pensamiento identificar todo eso que le estamos diciendo, y lo que pues estamos haciendo es crear la barrera que la persona se sienta en confianza de explicar qué está sintiendo y qué le está pasando. Entonces, evitemos ese tipo de cosas. Hay que validar a la persona por lo que está sintiendo y ayudarla a transitar por ese camino de recuperación, pero no caer pues en esa, a veces por ayudar lo hacemos y caemos pues en esa acción contraproducente con las personas de ansiedad, de depresión, cualquier trastorno. Facilitar espacios de conversación, informar, sobre todo abrir espacios de diálogo, contar, informar, darle a las personas las vías que puedan para atenderse. Y una de las más importantes es evitar el presentismo. El presentismo lo único que va a hacer es que la persona sienta más tensión, sienta más sensación de abulia, de anedonia, sienta más desasosiego en general, y eso hace que la persona vaya perjudicándose. Permitamos a la persona tener otros espacios, tener su espacio personal, tener cercanía con su equipo de trabajo, pero también su espacio personal. Entonces, el teletrabajo es una excelente herramienta para ayudar también a generar espacios más saludables de trabajo para estas personas que tienen diagnósticos de depresión. ¿Listo? Tips para la persona. Elaboren un horario, propónganse cumplirlo, programen descansos cortos, realicen actividad física, eso es fundamental, establecer objetivos semanales o diarios, empezar por algo, pero ir viendo como esos objetivos poco a poco, habituarse a realizar ejercicios de introspección, meditación, eso es muy bueno, explorar, o sea, es decir, como nuevas actividades que puedan ser llamativas, que puedan, si las de antes ya no llaman la atención, pero bueno, empecemos a involucrarnos en otras actividades y comenzar poco a poco pues a generar nuevas sensaciones y nuevos intereses. Pero esto tiene que ser acompañado de un proceso psicoterapéutico. ¿Listo?
Eso es entonces, queridos compañeros, lo que les traía para el día de hoy. Vamos con el sondeo para terminar nuestro taller de hoy. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. La depresión en el trabajo es una condición que A. Debe tratar la persona con su EPS, B. Afecta a la persona individualmente o C. Afecta el trabajo y hay que gestionarla. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver los resultados. El 6% nos dijo debe tratar la persona con su EPS, 13% afecta a la persona individualmente y un 81% nos dijo afecta el trabajo y hay que gestionarla. ¿Cuál es la respuesta correcta, Doc? Para este caso es la C, afecta el trabajo y hay que gestionarla, sin embargo, digamos que todas valen, ¿no? Es decir, sí hay que hacerlo con la EPS también, sí va a afectar individualmente a la persona y a su entorno individual, pero tiene que gestionarse también desde el trabajo. Entonces, para efectos del webinar de hoy, desde prevención de la depresión en el trabajo, es la C, afecta el trabajo y hay que gestionarla. Muchas gracias, Doc. Vamos con la segunda pregunta. El 80% de la pérdida de productividad por depresión se debe a falta de asignación de responsabilidades, B, aislamiento de los compañeros o C, reducción de la capacidad de hacer las cosas. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 5% nos dijo falta de asignación de responsabilidades, 5% aislamiento de los compañeros y un 89% nos dijo reducción de la capacidad de hacer las cosas. Entonces, por favor, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Reducción de la capacidad de hacer las cosas. Respuesta C. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Modalidades de trabajo que ayudan a gestionar la depresión en el trabajo. A, asistencia presencial habitual, B, teletrabajo o C, ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 23% nos dijo asistencia presencial habitual, 43% teletrabajo y un 34% nos dijo ninguna de las anteriores. Cuéntanos, Doc, por favor. Bueno, como les decía, el teletrabajo ha demostrado ser una buena estrategia de modalidad de trabajo para las personas con depresión. El presentismo no es bueno y obligar a la persona a estar 8 horas sentada en su puesto de trabajo con ese malestar y pasando por todos esos pensamientos, pues es perjudicial. Entonces, brindar esa asistencia y favorecer a las personas en sus tratamientos con teletrabajo puede ayudar también a aliviar las tensiones y a mejorar los cuadros. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Doc, gracias por habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Como siempre, entonces, nos vemos contigo la próxima semana. Muchas gracias, Doc. Bueno, hasta luego a todos. Y por supuesto, a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma semanal, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.